Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos al programa La Colección a Detalle. En esta ocasión tendremos una charla en línea con el doctor Arturo Pascual Soto. Él ofrece la conferencia La escultura portátil de la civilización del Tajín en la colección del Museo Amparo. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Ahora en esta modalidad en línea le agradecemos muchísimo que nos acompañe y que nos comparta estos estudios que usted ha realizado en el marco de este programa de estudios de la colección permanente del museo. Arturo Pascual Soto es doctor en antropología y doctor en historia del arte por la UNAM. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas con 35 años de antigüedad. Durante los últimos 20 años ha sido responsable de los proyectos arqueológicos de Morgadal Grande y El Tajín en el centro norte de Veracruz, proyectos auspiciados por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, el INAH y el CONACYT. Entre sus libros podemos mencionar Divinos Señores del Tajín, El culto al gobernante en los comienzos de la civilización, publicado en el año 2019, Guerreros del Tajín, excavaciones en un edificio pintado en el año 2015, El Tajín, Memoria de Excavaciones 2002-2004, Proyecto Arqueológico Morgadal Grande, publicado en el año 2013, El Tajín, Arte y Poder, publicado en el año 2010, y El Arte en Tierras del Tajín, publicado en el año 2003. Me gustaría mencionarles también que el doctor Arturo Pascual Soto ha participado realizando diversos estudios a piezas de la colección permanente del museo, especialmente a piezas de esta zona, de la cual abordará hoy algunas de ellas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, bienvenido, si nos apoya prendiendo su cámara y su micro para dar inicio a esta sesión. Sí, Silvia, ¿me escucha usted? Sí, doctor, muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, pues es un verdadero gusto estar en esta ocasión otra vez con ustedes, aunque sea de esta manera remota por causas de la pandemia que todos conocemos. Y hoy quisiera referirme a una parte muy puntual de la colección prehispánica del Museo Amparo. Se trata de una veintena de piezas fabricadas en piedra, que son, diría yo, distintivas de la civilización del Tajín. Si me permite, voy a compartir la pantalla para que podamos ver una presentación. Y aquí las tenemos. Bien, se trata de un conjunto de pequeñas piezas. Normalmente son piezas que no alcanzan los 7 kilos, 8 kilos de peso. Cuando se trata de hachas y de palmas, ahora abordaremos estos nombres. Y algo más pesadas, quizá el doble, cuando se trata de yugos. Estos tres elementos fueron particularmente conocidos en México. De hecho, comienzan a ser reportados muy pronto. Para el siglo XIX hay una gran cantidad de dibujos que se hacen de estas piezas por su hallazgo casual, particularmente en las poblaciones aledañas a las zonas arqueológicas de una buena parte de la costa del Golfo de México, pero no exclusivamente en la llanura costera. Es decir, hachas, yugos y palmas fueron apareciendo a lo largo del tiempo en muchos ámbitos, incluso hasta en la costa pacífica de Guatemala. A ello nos referiremos. Aquí el caso de un hacha en el Museo Amparo y de un dibujo de un hacha que no es la misma, que procede de la Sierra Norte de Puebla y que fueron encontradas por el capitán Dupé muy pocos años antes de que se iniciara el movimiento de independencia.
Lo mismo vale la pena decirlo para los yugos, yugos por esta forma en U, sin atender a su función en el pasado, pero que también el propio capitán encontró, caso de Orizaba, ¿no? En Veracruz, en la montaña de Veracruz, que dice además que está hecho de un jaspe verdioso, y el caso de Palmas, donde en la figura de la izquierda se trata de un objeto de la colección del Museo de Antropología de Jalapa, y en el caso de la derecha un dibujo de propia mano del capitán que encontró en la montaña de Puebla, en el actual Teciutlán. Es decir, es un conjunto de objetos que han sido documentados desde hace muchos, muchos años, están muy presentes en la visión criolla, digamos, del México originario para finales del siglo XIX, y que además han aparecido de manera muy abundante en colecciones privadas de México y del extranjero. Para nosotros, hachas, yugos y palmas son en buena parte un gran problema de estudio. No solo porque se trata de piezas excepcionales de la costa del Golfo, en una mayor parte de ellas, sino porque representan todo un reto intelectual en términos de descubrir para qué sirvieron, para qué se usaron en un contexto que sí estamos seguros que sería un contexto votivo, un contexto de rituales que giraban en torno a ofrendas o entierros. Lo iremos viendo en este momento. La pieza que tenemos enfrente, que es ciertamente excepcional, procede de una de las salas del propio Museo Amparo y es un ejemplar magnífico a nivel de muchos otros que representan cráneos, calaveras, en otros museos del país y del extranjero. Si vemos en el centro, es el rostro de un cráneo, y es interesante observar cómo hay una serie de cubrecejas, es decir, están dispuestos los cubrecejas sobre el arco del ojo, con la intención de referirla a una serie de deidades relacionadas con la tierra que suelen aparecer en el arte del Tajín. Pero muchos de estos yugos, también algunas hachas, suelen tener rastros de pintura roja. No sabemos en realidad si fueron intencionalmente pintadas, pero yo me inclino más a creer que se trata de objetos que estuvieron en contextos rituales que requerían de este polvo de cinabrio, de este polvo rojo en el complejo del ceremonial. Y pues ahora preparando esta conferencia, encontré alguna parte de unos textos, otros escribí, pero en este caso quisiera yo citar un texto que tiene que ver, de García Payón, que tiene que ver con lo siguiente. García Payón dice que aunque son realmente pocas las hachas, los yugos y las palmas recuperadas en excavaciones arqueológicas, es interesante el caso de aquella encontrada, y cito a García Payón, en el interior de una pirámide de 2 cuerpos de Napatecutlan, un sitio de las estribaciones del cofre de Perote en Veracruz. Ahí Medellín localizó el entierro de un individuo adulto, cuyos huesos fueron parcialmente calcinados y puestos dentro de una olla que descansaba sobre uno de los más interesantes y bellos ejemplares de hacha votiva que se conocen, la que apareció casi totalmente cubierta con polvo de cinabrio. Esto no es único de las hachas, no es único de las palmas, lo comparten en realidad todos estos pequeños objetos que se producen bajo una serie de normas del mundo del Tajín. Me refiero a normas estilísticas, a normas iconográficas relativas a la imagen, y que participan en una serie de rituales.
el caso de los yugos lisos. Bueno, así como los hay tan complejamente elaborados, también hay muchos ejemplos de yugos lisos. Y debo decir que probablemente los más antiguos carecen de relieves escultóricos. Los hay desde antes de nuestra era, 2, 3 siglos antes de nuestra era, y siguen produciéndose a lo largo de los siglos hasta por lo menos el año 1000 o 1100 después de Cristo. Es interesante ver que aunque estamos, o al menos estoy ofreciendo ejemplos, donde en el caso del hacha de Napatecutlan, el hacha está dentro de un entierro y los restos óseos del individuo inhumado están en una olla. Es interesante ver el caso de Wilkerson, que dice, Wilkerson en nuestra área de estudio localizó uno más en Santa Luisa, se refiere a los yugos, no lejos de la desembocadura del río Tecolutla. Se trata del entierro de un hombre joven que yacía flexionado sobre un yugo tallado en piedra arenisca y cuya inhumación debió ocurrir hacia el siglo X de nuestra era. Sobre la espalda y las piernas pusieron ocre rojo, cinabrio, y arriba de la cabeza una vasija invertida. Es decir, en lo que estamos viendo en este momento es que podemos tener estos objetos en entierros secundarios, como decimos los arqueólogos, es decir, el objeto ritual colocado en una vasija que contiene los restos de una inhumación removida, vuelta a enterrar con todo y el hacha, en el caso de Napatecutlan, y luego cubierto de cinabrio, o bien estos objetos utilizados en contextos de entierros primarios, es decir, el objeto colocado, el cadáver puesto encima, el caso del ejemplo de Wilkerson, y luego todo ello en conjunto cubierto de cinabrio. Pero estos objetos que podemos partir de la idea que son de uso ritual exclusivo, y ya iremos más para allá, se reparten en una porción de Mesoamérica realmente grande. Ciertamente, diría yo que hay un núcleo en la costa del Golfo, en la llanura costera, donde aparecen la mayor parte, digamos, de los ejemplos, y donde suponemos, además, que en el caso de los del Museo Amparo, por lo menos los 3 que he mostrado hasta ahora, tienen su área de procedencia. Esta zona, además, fue particularmente manejada por los saqueadores que en los años 50 a 60 fundamentalmente solían intervenir en sitios arqueológicos para obtener piezas. Diría yo, una de las más codiciadas de estas piezas era alguna de estas que corresponden a la escultura portátil relacionada con el mundo del Tajín. De ello la cantidad que hay de ellas en los museos nacionales y del extranjero, pero también, por supuesto, en colecciones privadas. Si vemos el área a la que me refiero, en realidad está marcada por 4 grandes ríos. El río Tuxpan, el Cazones, el Tecolutla y el Nautla. Me interesa, para efectos de esta presentación, por supuesto, marcar el lugar donde se encuentra la zona arqueológica del Tajín, ¿sí? Y entre el río Cazones y el Tecolutla. Me referiré en unos momentos al sitio de Venustiano Carranza, en la bajada de la Sierra Norte de Puebla hacia la llanura costera, y 2 sitios más que mencionaré. Uno es Aparicio y otro es El Viejón. Aparicio, fuera del mapa, un poco más hacia el sur, digamos, y El Viejón en la costa central veracruzana, muy, muy cerca de la actual ciudad de Veracruz. De esto no puedo resistirme a leer algo que dice Medellín sobre esta misma hacha del Viejón. Medellín refiere que en la costa
encontró en uno de los montículos del Viejón otro entierro secundario, con un yugo liso y una hermosa hacha votiva de basalto en función de ofrenda. Sus huesos estaban casi pulverizados y protegidos por el fragmento mayor del yugo, revueltos con pequeños fragmentos de cinabrio. Tanto en Apatecutlan como en el Viejón, también en la costa central veracruzana, las esculturas se encontraban matadas ritualmente, esto es, deliberadamente rotas, así como las vasijas que contenían los restos de los individuos inhumados en ellas. Como vemos acá, hay en el contexto de los entierros secundarios, insisto, inhumaciones removidas y vueltas a enterrar dentro los despojos, los huesos, dentro de ollas y acompañadas con estos objetos rituales. También está el caso de matar simbólicamente las esculturas. Es decir, perfectamente podemos encontrar yugos, hachas y palmas en buenas condiciones, puesto que así se dispuso en la antigüedad, que permanecieran íntegras, o bien las podemos hallar en pedazos, dentro de las mismas ofrendas o dentro de los mismos entierros. Ahora, en estas condiciones, en estas circunstancias, debería yo trazar o intentar por lo menos trazar el origen en el uso de estos objetos. Hay entre ellas un antecedente directo de los famosos yugos, esta suerte de esculturas con forma de U, que se remontan al periodo olmeca, decía yo más bien epiolmeca, 2-3 siglos antes de nuestra era, pero hay un caso, el de Venustiano Carranza, que mostraba ahora la localización en el mapa, que es verdaderamente interesante. A partir de una liberación, es decir, de una serie de supervisiones arqueológicas a obras de interés público, el doctor Sergio Suárez localizó junto con su equipo un entierro fantástico que me imagino que nunca imaginó que lo iba a hallar en ese tramo tan acotado y tan pequeño que era el motivo de la supervisión arqueológica. Se trata de esta cista y se trata de este yugo, pero este es un yugo cerrado. Vamos con más calma. Este es el entierro y este es el yugo. Originalmente el entierro estaba ocupado por dos individuos. Un hombre, el que aparece todavía en la foto con el yugo sobre el pecho, la cabeza, el pecho, las piernas, y una mujer que está parcialmente levantado del lado izquierdo de la imagen, que lo acompañaba en el entierro ceremonial. Los yugos más antiguos, y estamos hablando probablemente, insisto, de 3, 4, hasta 5 siglos antes de Cristo, pueden o deben ser cerrados. No es el único. No es el único ejemplo de yugos cerrados que conocemos en la costa central veracruzana o incluso en todo el litoral de la costa del Golfo, pero sí con relación al Tajín es el ejemplo más cercano y sin duda el más importante que sabemos. Y el más importante porque además el entierro, cosa que es verdaderamente raro en el contexto del mundo de la civilización temprana del Tajín, venía acompañado con una serie de ofrendas. El entierro 2 es ella, la mujer que yace junto a esta especie, a este señor que sugiere ser un dignatario del lugar, y el entierro 3, con las placas de jade, con los dientes de jabalí, con punzones de jade, etcétera, etcétera, con orejeras, es el del señor. Es decir, normalmente se esperaría que se trata de un grupo de esculturas que están vinculados con la clase política de los sitios inscritos al mundo o de filiación cultural cercana a lo que será el Tajín para el periodo clásico. Pero en realidad son objetos que se están produciendo para ser consumidos
por la clase política de cada una de estas ciudades antiguas. Pero vale la pena en este caso referirnos brevemente a Cerro de las Mesas. Es un sitio que se ha trabajado desde los años 40, que la doctora Stark ha trabajado inmensa e intensamente. Y es un sitio fantástico, que probablemente dará muchísimo más en términos de información en las próximas décadas. Muy cerca del litoral marino, la laguna de Alvarado, el puerto de Veracruz está donde el cursor, o sea, muy, muy cerca. Y algo interesante es que es justo el lugar que está abrazado por los ríos que forman la cuenca del Papaloapan, que es una zona de vital importancia para el Tajín. Y comienzo a introducir otro asunto, el tráfico comercial en la costa del Golfo de México. Cerro de las Mesas es, de alguna manera, para la época en que estoy mostrando el entierro de Venustiano Carranza, el gran sitio rector del centro y centro norte de la costa del Golfo de México. Es decir, la gran capital, perdón la comparación, la Nueva York o la París del siglo XIX. Es un lugar muy poderoso desde el cual se están irradiando muchos modelos culturales. En las excavaciones hechas en los años 40, aparecen una serie de estelas, de ahí el nombre Cerro de las Mesas, puesto que al verlas tiradas las imaginaban como la parte alta de una mesa, que además están generando el primer sistema de signos, un sistema de signos vinculado con el mundo maya. Las propias estelas están en ese modelo de civilización, y una serie de entierros fantásticos que ya incluyen yugos. Debo decir que Cerro de las Mesas, entre 200 antes de Cristo, pero particularmente en los primeros 4 siglos de nuestra era, es el punto central del modelo cultural de la costa del Golfo. Y por supuesto el lugar desde donde se irradia una serie de normas culturales que el Tajín y otros sitios cercanos seguirán. Entre ellas, hay varios ejemplos que son los respaldos de espejos que comenzaron a producirse ya muy probablemente 200, 300 de nuestra era. El ejemplo de la izquierda en el Metropolitan de Nueva York, pero otro ejemplo encontrado en excavaciones arqueológicas en Caminaljuyu, Guatemala. Caminaljuyu no es otra cosa que un barrio de la propia ciudad de Guatemala. Es decir, son objetos que en época tan temprana están distribuyéndose y están llegando hasta Guatemala, hasta Centroamérica, y en el caso del que se conserva en el Museo de Arte de Nueva York, no sorprendería en nada la posibilidad de que se hubiera tallado, que se hubiera fabricado en las mismas tierras veracruzanas. Pero lo que me interesa destacar acá, que es algo que está directamente relacionado con la escultura portátil que llamamos del Tajín, son los entrelaces, las volutas, estas bandas retorcidas que sirven para decorar normalmente todo el fondo de los objetos en los que se encuentran. Aquí hay un personaje, el taparrabo, una pierna, brazo, pero todo lo que está alrededor del respaldo del espejo, que está hecho en piedra dura, son precisamente estos entrelaces. Y estos entrelaces, en sus formas distintas a lo largo del tiempo, son los que están llegando precisamente a los relieves escultóricos de hachas, de yugos y de palmas. Entonces, es muy claro que Cerro de las Mesas tiene una directa relación con la distribución del estilo cultural, pero también de un estilo artístico que impone el uso de estas bandas retorcidas. Hace muy poquitos días, a propósito de cualquier otra cosa, Silvia Rodríguez y yo platicábamos de una pieza que está en el Museo Amparo,
y qué es este caracol, una trompeta, un strombus convertido en trompeta, y que en otro momento ya platicaremos de esto, ¿no? Pero es interesantísimo ver cómo hay un guerrero, por la lanza lo digo, y un personaje aquí abajo, flanqueado por uno tercero. Y todo esto ocurre en el mundo de las volutas que sirven para adornar el caracol. Pero no solo es el tema de las volutas. Cerro de las Mesas comienza a producir, sobre todo ya en lo que llamamos el clásico temprano, 300, 400 de nuestra era, más o menos, las efigies de los gobernantes, así como las otras que les mostraba acompañando las fotografías del yugo, etcétera, que están parados, vistos de perfil, estos grandes señores con las inscripciones glíficas. Más adelante, hacia este momento, aparecen de frente con una bolsa bien sujeta, aquí la mano cerrada sobre la empuñadura, y el bastón. Que esto, aquí en sus excavaciones, que esto es algo que será característico en la representación de los gobernantes durante una buena parte del mundo del Tajín. Prueba de ello es este, que procede de la pirámide de los nichos y que comparte sin duda bastón y la bolsa. Procedentes de la pirámide de los nichos, vale la pena comenzar a mirar el complejo de esculturas portátiles en función de lo que está sucediendo en el Tajín. De las estelas, y subrayo la palabra, el uso de estelas es muy típico de los sitios de la costa del Golfo para esta época y está vinculado con las estelas que se producirán y que se producen ya entonces en toda la zona, en el área maya. Es decir, cada día es más claro que el modelo cultural del Tajín y de la costa del Golfo está mucho más relacionado con el modelo cultural del mundo maya, sin que por ello tenga que ser el mismo en términos de sus manifestaciones. Pero digamos, el núcleo duro, diría mi profesor López Austin, sobrevive también en el centro norte de Veracruz y en el mundo del Tajín. La estela, la escultura 2 del Tajín, es un personaje que tiene modificado el tema del bastón. Aquí aparece como una pelota. El brazo no tiene la bolsa, es decir, es un proceso ya de liberación de estos elementos originarios, pero hay algo que me interesa muchísimo marcar. El yugo puesto en la cintura y el hacha puesto frente al abdomen. Por supuesto, esto es un jugador de pelota. Esto además lleva una rodillera. Y esto es cada vez más claro que el complejo de escultura portátil está metido dentro de los rituales del juego de pelota de esta civilización y de los sitios que de alguna manera la adquieren a lo largo del período clásico. Por supuesto, los objetos que se usaban en el ritual mismo del juego de la pelota, puesto que era eso, un ritual, no eran estos mismos que vemos en las ofrendas o en los entierros que he detallado hace un momento. No, seguramente serían de otros materiales, y estas piezas, el cinturón, que es el yugo, y el hacha, que en realidad es una figura que se coloca asociada a ese cinturón, estarían hechos de piel, de cuero, de N cantidad de posibilidades. Y esto, sin querer llegar a un lugar común cuando uno se refiere al juego de pelota, tiene que ver con el tipo de pelota que están utilizando. Sabemos por las excavaciones de Ponciano en Manatí y por otras cosas que las pelotas son sumamente duras, pesan alrededor de 20 kilos, son poco más pequeñas que una pelota de voleibol, por poner un ejemplo, pero son particularmente duras, es decir, las protecciones para jugar con ellas debe haber sido una parte importante del vestuario de estos individuos que la ponían en movimiento. Lo que me importa remarcar acá es estos objetos, en mi opinión, parecen ser las representaciones en piedra de aquellos otros que se
utilizaron como parte del juego de pelota y que utilizaban los propios jugadores de pelota. Pero aquí hay algo bien interesante. Es 2 hachas, las 2 de las colecciones del Museo Amparo, las 2 probablemente alrededor del año 700, de acuerdo a sus características estilísticas, pero una es de arenisca y otra es andesita. Para decirlo brevemente, la llanura costera es una llanura costera donde hay piedra, es arenisca. Y la andesita y el basalto tienen que ver con las montañas, en realidad con la montaña de Veracruz. Particularmente este lugar que es tan interesante y sobre el que yo leía unas líneas hace unos momentos, que es el Cofre de Perote y toda la zona alrededor de Jalapa. Ahí hay, por supuesto, bancos, yacimientos de estos minerales, y además de lo que llamamos piedras metamórficas. El jade al final es una piedra metamórfica, pero podría yo decir, todos los jades son metamórficas o metamórficos, pero no todas las piedras metamórficas son jades, en pocas palabras, ¿no? Y en este sentido hay una enorme producción de objetos justo en la zona de Cofre de Perote, Banderilla, etcétera, que sin duda están compartiendo los elementos característicos de la escultura del Tajín. En resumen, hachas, yugos y palmas están íntimamente relacionados con la civilización del Tajín y con los rituales que se les asocian, sí, pero no todos los yugos, las hachas y las palmas están producidas en el Tajín, tampoco en la llanura costera, y pueden perfectamente venir de lugares distintos, sobre todo de la vertiente oriental de la Sierra Madre. Es decir, de lugares fríos, como Jalapa, como Perote, como Banderilla, como Cofre de Perote, etc. Un juego de pelota. Una representación relativamente temprana de los juegos de pelota del Tajín es esta, que es fantástica. Aparece el piso representado como la columna vertebral de algo, un edificio a cada lado de la representación. Ahora veremos de dónde viene esta representación de talud y de cornisa. Sobre los edificios, 2 personajes, y en el centro de la cancha, porque es un juego de pelota, otros 2 personajes de lo que alcanzamos a ver, uno de ellos con yugo, con hacha o con palma, con un cuchillo de sacrificio, y curioso, la pelota representada como una cabeza descarnada, como un cráneo. Es decir, el juego de pelota está íntimamente relacionada en el mundo de la costa del Golfo con no solo el sacrificio humano, sino con la decapitación ritual. Y estas 3 cabezas de animal que alcanzan a asomarse aquí, ¿cómo las explicaríamos? Para allá vamos. En Aparicio, digamos, hacia la cuenca del río Nautla, un poco más al sur, pequeño sitio, aparece también esta estela. Es una de varias que se produjeron en el lugar. Pero lo que me interesa aquí señalar es que el personaje sienta sobre un edificio, representado acá por talud y cornisa, y que tiene en vez de cabeza las serpientes que hacen las veces de chorros de sangre del decapitado. Aparece con yugo, aparece aquí con una palma clavada en la cintura y con su protector de rodilla como un jugador de pelota. Pero algo que es interesante, trae en una mano un guantelete, una especie de protección para la mano. Y este que veíamos hace unos momentos hace exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a suponer que la pelota podría estarse golpeando con el yugo, es decir, protegidos con el yugo, con la cadera, o también que habría modalidades de juego de pelota como han subsistido todavía y como los había poco antes de la conquista, que requieren de este tipo de guantes para poner en movimiento a la dura pelota de hule macizo con el que está construido. Puse aquí esta fotografía, la imagen del relieve que mirábamos,
vean ustedes cómo se representa de perfil un juego de pelota. Y yo lo que hice aquí es poner solamente una fotografía donde está el juego de pelota justo representado de perfil en la foto. Y esto que sucede aquí, lo que decía de los personajes, de la sangre, de la cabeza a modo de pelota, es justo el corredor ritual. Es decir, hay que tener claro que las canchas de juego de pelota son más espacios rituales y que sin quitar la posibilidad que en varios de ellos haya existido en realidad el juego mismo, hay otros o esos mismos que se convierten en espacios ceremoniales justo al momento de hacer los rituales de sacrificio. Lo mismo en el caso del juego de pelota sur, un poco posterior, entre 850 alrededor, donde lo que vemos es que continúa en un relieve que está en uno de los lados del propio juego de pelota sur del Tajín, un individuo recostado, los brazos a la altura del pecho, y en este caso dos individuos que por ahora no lo amenazan, que en realidad uno trae un tamborcillo y otro trae una especie de maraca, y lo que es bien interesante es que en el caso del Tajín, y ojo con las representaciones, por ejemplo, de los yugos y de las hachas, la muerte viene bajando. La representación de esta figura no me lleva mucho tiempo porque se iría lo que queda, pero estos son las costillas y aquí está, es una representación, digamos, ¿se acuerdan de lo que les decía del cubreceja, de animales, etcétera? Está integrado. Pero lo que me interesa en realidad, lo veremos más adelante, es cómo participan estas deidades, el águila, la muerte misma, en los ceremoniales de los juegos de pelota. Muy bien, vamos más rápido todavía. Y tenemos aquí la pirámide de los nichos, el juego de pelota sur, al que me refería hace un momento, aquel que llamamos juego de pelota norte, el conjunto arquitectónico del edificio de las columnas y un enorme juego de pelota que no se ha excavado y que está en las proximidades de esto que debe haber sido la sede de gobierno al final del mundo del Tajín, es decir, alrededor del año 850 a 900. Voy a pasar muy rápido en esta materia, solo para que la miremos. Las dos deidades principales, Tlaloc, y alcanzan a mirarse los grandes dientes que lo identifican, y Tlahuescalpantecutli, para este momento, el que lleva las saetas, los dardos, y el que además empuña un cuchillo en la mano contraria. Estos son, digamos, la clave de los rituales de estos linajes de gobierno. La plaza, en este caso una de las fachadas, y el edificio en la parte alta. Me interesa esta sección, que es el pórtico oriente, un basamento, un patio, el pórtico poniente y los cuartos a los lados. En el pórtico oriente y en el pórtico poniente, desde hace muchísimos años, fueron encontradas una serie de columnas con grandes tambores de piedra que tienen relieves muy importantes. Esto es uno de los casos en el pórtico poniente, y esto es el tipo de representaciones que hay. El gobernante, los brazos cruzados, se llama 13 conejo, como se llaman 13 conejo todos los dignatarios de su propia familia, y en este caso, ¿qué es lo que vemos? La cabeza, por un lado, la cabeza del decapitado que está aquí, el sacrificado, y por el otro lado, la pelota. También, este otro 13 conejo, distinto al gobernante de la foto, es alguien que es familia suya, también incorpora yugo y hacha o yugo y palma. Es una especie de jefe militar, por la hora no reparo más en él. Y otra vez cómo se mantienen los sacrificios, ven el cuchillo sobre la garganta, los sacrificios de decapitación cuando las deidades están, en este caso un águila, incorporándose a la escena misma. ¿Dónde están esos sacrificados? La verdad es que los hay en varios lugares de la región del Tajín, aunque no los hay en el Tajín. Esto es muy cerca, a unos 10, 12 kilómetros del Tajín, en Cerro Grande,
el altar central de una plaza. La plaza, digamos, son las ciudades secundarias en la estructura de organización de los asentamientos de aquella época, y de donde está la flecha roja apareció este cráneo, y este cráneo fue reconstruido como aparece en la imagen de computadora de la izquierda. Es decir, todo juego de pelota termina con el sacrificio, y toda decapitación ritual, al parecer, utiliza los entierros, los altares centrales de las plazas para ubicar los despojos mortales. Pero no hay uno solo de estos lugares que haya aportado de altares restos de yugos como los que estaríamos esperando. Esta escena es bonita, está en la bodega del Tajín, vale la pena hasta conocerlo. El altar, la escalerita, el talud, la cornisa volada, muy en el mundo del Tajín. Aquí hay un personaje, dos piernitas, es un jugador de pelota, aquí está la rodillera, la cadera, y aquí se ve un brazo. ¿Y qué lleva? El propio cuchillón de obsidiana. Es decir, es el proceso de la decapitación, y en este caso están las fauces que apenas se distinguen de una especie de monstruo de la tierra. Que esto es algo muy recurrente. El juego de pelota norte del Tajín es un relieve. En un juego de pelota del Tajín aparece la tortuga que soporta el banco que sirve al gobernante. Es decir, son estos elementos terrestres, la tortuga como pilmama, nosotros encima de la tortuga, mejor dicho, ellos encima de la tortuga, y estos elementos como los sapos, que son muy frecuentes en los yugos de toda la costa del Golfo, que están presentes normalmente en esto. Estoy haciendo quiero recalcar mucho el tema de los animales que participan, ¿no?, en estos rituales, porque son los mismos que se labran. Y en este caso, por ejemplo, juego de pelota sur, vean cómo la muerte significada por un esqueleto viene bajando e incorporándose al momento donde este individuo con yugo y hacha o palma, lo mismo este otro, está a punto de hincarle el cuchillo en la garganta. Yo quisiera en esta parte, creo que nos da bien tiempo, de resumir un poco las cosas y leer esto para ser más preciso. Supuse que podríamos llevarnos un poco más de tiempo y con esto quisiera emparejar. Tanto en Ceibal como en Calzada Mopán, al sur de Ucanal o en la misma Palenque, han sido hallados fragmentos de yugos y hachas en contextos típicos del clásico terminal 900. Se trata de objetos que se organizan en torno a un fenómeno cultural igualmente ajeno al área maya, pero que terminará por llevarlos a todo lo largo de la costa del Golfo de México, a la península de Yucatán e inclusive a la costa del Pacífico guatemalteco. Se trata de un complejo de pequeñas esculturas que suele tenérseles como productos característicos de la civilización del Tajín. Los hallados en el norte de Veracruz por lo regular se fabricaron con rocas metamórficas, lo que no significa que no pudieran esculpirse utilizando materiales mucho más suaves, como es el caso de la piedra arenisca, o que no fueran elaborados en distintos lugares de la costa a partir de basaltos y andesitas. Aunque siguen en lo general la manera y los temas propios de la iconografía del Tajín, hace tiempo que Proskuriakov se percató de que el vasto territorio donde hoy aparecen probablemente nunca quedó integrado por una sola versión del estilo artístico, lamentándose que resultara tan difícil distinguir entre las variaciones que indican diferencias regionales de aquellas que son consecuencia directa del paso del tiempo. Cuando Proskuriakov presentó el problema en estos términos, en realidad abrió el camino para entender el valor cultural de esta clase de objetos en el contexto de Mesoamérica. Pese a su probada antigüedad, es muy posible que solo se convirtieran en piezas de comercio hasta el clásico tardío y que alcanzaran los territorios más lejanos en el epiclásico. Por diversos que sean los materiales que sirvieron en su fabricación,
por desdibujada que hoy pueda parecernos la versión del estilo artístico que incorporan, o por ajenos que sean a la iconografía del Tajín. Lo que realmente importa de su amplia distribución es el idéntico valor ritual que se les confería de antiguo, es decir, su asociación con una misma conducta ritual. La necesidad de reproducirlos localmente no hace otra cosa más que señalar el carácter unitario que tendrían entonces los cultos de Mesoamérica. Tanto en la costa del Golfo de México como en el área maya, sin importar que se trate de la península de Yucatán, de las selvas de Petén o de la costa del Pacífico guatemalteco, yugos y hachas advierten inequívocamente sobre su relación con el juego ritual de la pelota y con los sacrificios de sangre. En la región del Tajín, como también en la costa y las montañas del centro de Veracruz, suelen formar parte de la ofrenda funeraria de individuos pertenecientes a los más altos estratos de la sociedad, muchas veces salpicados con polvo rojo y en ocasiones acompañados hasta por cascabeles de cobre. Son elementos insustituibles de un culto que resume la expresión simbólica de la primera mitad del Epiclásico, 900 de nuestra era. Cuando no participan de ajuares funerarios, pueden aparecer en el relleno constructivo de edificios tardíos. Sucede de igual forma en el Tajín que en el área maya, y cuando se muestran en fragmentos deliberadamente rotos, es porque fueron usados como piedra común, tratados como basura en los trabajos de renovación de edificios de esta época. Aunque es todavía mucho lo que queda por averiguar sobre ellos, es probable que su importancia ritual disminuyera de manera significativa en la primera mitad del siglo X después de Cristo. Sin embargo, no sería extraño que en ciertos casos pudiera habérseles tenido por reliquias. Cuando Proskuriakov advirtió sobre las dificultades que encontraba al interior al intentar reconocer una unidad estilística en esculturas aparentemente contemporáneas, es posible que no se hubiera percatado de que se trataba de objetos que participaron en circuitos de muy larga duración y que sus contextos de aparición bien pueden poner en contacto a piezas labradas en momentos distintos y no solo en regiones diferentes. Si atendemos a las convenciones estilísticas de la escultura del Tajín, es posible reconocer, aunque no en todos los casos, su posición cronológica, pero cuando se trata de objetos labrados fuera del ámbito veracruzano, saturados de préstamos estilísticos venidos de tradiciones artísticas lejanas, la tarea de colocarlos en una misma secuencia temporal se complica enormemente. Si además tenemos por cierto que varios de ellos pudieron haber sido reutilizados y que se conservaron a través del tiempo, entonces el panorama se oscurece todavía más. Basta con recordar aquí el caso de los hallados por Fernández, Acosta y González en el Palacio de Palenque, como para darse cuenta de la enorme variabilidad estilística de estas pequeñas esculturas e inclusive de las adaptaciones que se hicieron a sus modelos de origen cuando se les incrustaron pedazos de concha trabajados en forma de cartuchos glíficos. Como verán, hay aquí dos grandes rutas. La ruta del Golfo de México, que pone en relación a la Huasteca, al Tajín, con la península de Yucatán, y lo que yo llamaría la ruta del Istmo de Tehuantepec, que es una ruta que está viva a lo largo de muchísimos siglos, pasan muchas cosas por ahí, y que para este momento estarán llevando incluso hachas y yugos hacia la costa del Pacífico guatemalteco. A lo que me refería en el texto es sobre esta variabilidad. Esto es del Museo Amparo. Y este caso, o estos tres casos, creo poder estar convencido que fueron labrados en la cuenca del Papaloapan hacia los años 900 o 1000 después de Cristo. ¿Por qué me parece que la cuenca del Papaloapan? Porque si uno observa con detenimiento la colección del museo, se da uno cuenta que hay un porcentaje muy importante de objetos que fueron llevados al museo precisamente a partir de excavaciones hechas en varios sitios del centro de Veracruz. Y es bastante claro que hay una serie de estos objetos muy relacionados con las hachas, aunque no lo sean, simplemente si se dan cuenta en el grosor del objeto, no tienen el grosor de las hachas que hemos venido viendo, pero que están directamente relacionados con las esculturas que ahora estamos tratando. Además, un detalle interesante, los famosos mofletudos, que no tardo más en explicarlos, pero que sí son
característicos de la región. Por último, quisiera yo poner a prueba esta hacha. Es interesantísimo, decía en el texto que escribí ahora en la pandemia, que se pueden escribir muchas cosas, cómo aparece este perfil que es perfectamente maya, en un objeto que es perfectamente de la costa del Golfo. La respuesta quizá está en la estela 3 de Ceibal y en otras estelas de Yucanal o de Calzada de Mopán. Aquí aparecen en la parte alta una serie de signos que son lo que llamamos centro-mexicanos. Y aquí aparece el rostro de Tlaloc en estos dos personajes, es decir, la bigotera, los dientes, el objeto circular que le recubre el ojo. Es muy claro, y de esto no habrá tiempo de referirnos más, que hay todo un tránsito comercial en la costa del Golfo, sí, pero también toda una comunicación de ideas que de alguna manera, a pesar de sus distintas expresiones materiales, responden a un mismo modelo de civilización. Pues muchísimas gracias y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pedirles a las personas que están participando que nos compartan sus preguntas en el chat para que a su vez podamos compartirlas con usted. De entrada, Renata Fajardo le manda saludos, Oscar Tena también le manda saludos desde Monterrey, y Gabriela Martínez de Ita tiene una pregunta. Dice, si en esas piezas se llegó a observar la imagen de Quetzalcóatl. Bien, trato de ser breve. Para el año 900 o 1000, en el contexto del complejo del edificio de las columnas, que es lo que hemos venido excavando, es muy claro, y decía yo, que Tlaloc y Tlahuizcalpantecutli están presentes. Es Venus al final de la historia, Tlahuizcalpantecutli, y es un dios guerrero. Es además un dios muy temido porque hay toda una serie, digamos, de rituales, de lectura sobre la manera en que Venus aparece anualmente en el horizonte matutino. Entonces, es una deidad venusina, es una deidad relacionada con la guerra y es, en muchos sentidos, un antecedente directo de Quetzalcóatl. Con algunos colegas hemos discutido sobre la posibilidad de Quetzalcóatl en el Tajín. Alguno de ellos está convencido que mira Quetzalcóatl en la iconografía local. Yo no estoy nada seguro de que haya sido así, no porque no lo pudiera haber, pero en realidad porque la época en el que tenemos ejemplos escultóricos importantes, hachas, yugos, palmas y una iconografía de carácter historiada en las columnas del edificio homónimo, no suponen que haya habido el tiempo necesario como para asistir a un cambio en la identidad de Tlahuizcalpantecutli. Así que al final creo que estamos diciendo lo mismo, Quetzalcóatl y Tlahuizcalpantecutli. Quizá aquí lo que estoy yo haciendo es una discreta separación cronológica que no me permite hablar de lo que conocemos en fuentes, que es ese Quetzalcóatl. Puesto así, en hachas y yugos podría haber representaciones de Tlahuizcalpantecutli, sí, pero puesto de esta manera, entonces no hay entrada para el mundo de Quetzalcóatl en los objetos portátiles del mundo del Tajín. Muchas gracias, doctor. Jorge Hernández también tiene una pregunta, si pudiera mencionar nuevamente la relación de los animales que están en las estelas con las representaciones de los yugos. Sí, claro, tomo un poquito más de tiempo para esto. Estamos muy acostumbrados, digamos, a mirar, sobre todo en el caso de las hachas, la participación de una serie de animales. Hay una gran cantidad de aves
representadas en hachas y en palmas, pero también hay una gran cantidad de rostros humanos que están puestos ahí. Hay algún colega mío de la Universidad de Houston que está trabajando los ejemplos de hachas, creo que también yugos y palmas, pero por lo menos hachas, en las colecciones de museos americanos. Y bueno, tiene un material que se ha vuelto muy interesante y sobre todo muy variado en términos de los animales que aparecen representados. Sin citar demasiados, evidentemente hay aves, hay felinos y hay, por supuesto, representaciones de Tlaloc, ¿no? Pero también en los yugos, aunque son mucho más solidarios con las representaciones de los animales terrestres, particularmente con serpientes, con sapos, etcétera, hay algunos que en la parte interior tienen relieves. Y recuerdo un fragmento precioso del Museo de Jalapa que tiene la representación de una mujer de cuerpo extendido en uno de los brazos del yugo. Pero en realidad los yugos están mucho más identificados con una secuencia de animales terrestres. Para tratar de redondear un poco la idea, sin ir al catálogo de los animales que aparecen ahí, no, lo que quiero representar y lo que quiero decir es que las representaciones en realidad están en función de las deidades que participan en los sacrificios de sangre a partir del juego de pelota. Son objetos que representan al juego de pelota, pero son objetos que adquieren la figura de las deidades que rodean este evento que es tan importante para el mundo del Tajín. Digamos, el juego de pelota, dice bien una colega mía, Nick Daniels, que es el punto de unificación de la sociedad para el periodo clásico. Sí, pero yo agregaría, es el ceremonial por excelencia que queda bajo la figura del gobernante en gobiernos altamente centralizados, diría yo hasta con figuras autoritarias. Es decir, es el escenario fundamental de los actos de gobierno y el lugar central para la unificación de la sociedad a partir de estos actos o estos rituales de sangre. Entonces, claro, estos objetos, estas pequeñas esculturas, de alguna manera hacen propios estos conceptos cuando participan en el mundo de las ofrendas y en el mundo de los entierros. Incorporan a las deidades que se supone que están participando junto con el gobernante y que están mirando o que están actuando en el proceso de la decapitación ritual, ¿no? Más en general, digamos. Muchas gracias. Alex Arias le manda un comentario. Muchas gracias, muy enriquecedora su explicación. Y Francisco Mendieta comenta, excelente conferencia, doctor Pascual, gracias. ¿Conoce sitios con arte rupestre, con iconografías como las que ha presentado? En lo personal, no. Sí conozco, pero no recuerdo un sitio en la Sierra Norte de Puebla que un alumno mío estaba trabajando y que tienen las representaciones, el estilo de lo que estamos viendo para el mundo del Tajín. Pero hasta ahí, digamos, si acotamos el estilo escultórico y si esperamos que tengan que ver con antecedentes de la escultura del Tajín, entonces es bien poco lo que hay sobre los escarpes y sobre los abrigos y sobre los yacimientos rocosos de las sierras de Veracruz y de Puebla. Aunque hay muchísimo más, ciertamente, que diría yo que son anteriores, o incluso también hay, ahora recuerdo, ejemplos de la colonia, una serie de imágenes relacionadas con iglesias, con cruces, hasta con caballos o con cuadrúpedos puestos ahí. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Itzel Guzmán. Si se han encontrado, se han realizado descubrimientos de entierros con yugos y hachas en un mismo sitio. Sí, Itzel, mire, yo no quisiera generalizar, pero
el gran problema de estas piezas es que están descontextualizadas. Es decir, llegaron a las colecciones privadas o públicas sin información sobre los lugares donde fueron halladas y sin información sobre el resto de los objetos que componían, digamos, el elemento completo, es decir, la ofrenda, el entierro, etc. Al principio de la charla, lo que yo intentaba fue contextualizar, digamos, desesperadamente, un mundo de cientos o de miles de estos objetos que hemos privado y que de la información del contexto, es decir, de su procedencia, de los objetos que los rodeaban. Y en este sentido, la verdad, cualquier respuesta que yo dé será necesariamente parcial. Tenemos ejemplos, por suerte, de algunos casos, como el que mencionaba, el que por suerte encontró el doctor Wilkerson en la desembocadura o cerca de la desembocadura del río Tecolutla, donde está asociado el yugo con el entierro de un personaje, y esto ocurre hacia el 900 después de Cristo, y además es bien bonito porque tiene tubos de cobre, que es un momento en el que el mundo del Tajín se está relacionando con la Huasteca, y la Huasteca a su vez está llevando metal desde el occidente de México, lo que abre enormemente los conductos comerciales de esta parte del norte del Golfo. Pero la mayor parte de estas piezas, algunos colegas de la Universidad de Veracruz tuvieron la fortuna hace varios años de encontrar palmas y asociadas a ofrendas en muchas circunstancias, pero suele ser un poco lo mismo. En el caso de las ofrendas, los elementos son la pieza que nos interesa acá, cualquiera de las tres que fueran. En el caso de una de Banderilla, del municipio de Banderilla, restos orgánicos, es decir, probablemente plantas que se carbonizaron junto a la pieza y vasijas. Pero hay otros casos, como los entierros secundarios, Napatecutlan, el Viejón, etcétera, muchos otros, donde aparece el objeto y los restos vueltos a inhumar del personaje, y los menos, por desgracia, son las inhumaciones directas asociadas a los yugos o a estos otros objetos. Entonces, la verdad es que en mi particular posición, nosotros hemos excavado altares centrales, por lo menos en Cerro Grande y en Morgadal Grande. Tienen las cabezas decapitadas. Están asociados a rituales ocurridos en los juegos de pelota de cada uno de estos dos sitios, particularmente Morgadal Grande, que era una ciudad muy importante en tiempos del Tajín. Digamos, era una capital provincial en tiempos del Tajín. Y en ninguno de los casos, aunque son muertos que vienen de los juegos de pelota, sus cabezas, donde también aparecen los cuerpos decapitados que probablemente fueron aventados dentro del hueco hecho en el altar y quedaron con las manos atadas a la espalda, ¿no? Pero no hay este tipo de objetos. Entonces, si uno dice, yugos, hachas y palmas los agarraban y los colocaban con el decapitado, pues no. Yugos, hachas y palmas más bien están relacionados con la clase política local. Y, por ejemplo, uno de los decapitados de Cerro Grande, el que mostraba, que creo que es de alrededor de 880, 890, por ahí, no recuerdo bien el fechamiento en este momento, pero lo que sí recuerdo es que genéticamente, molecularmente, el caso de este adolescente de Cerro Grande es muy distinto a los otros restos esqueléticos que hemos encontrado en la localidad. Y además tiene todos los dientes aserrados, que es sin duda una marca de haber pertenecido a un grupo en el poder importante y tal. ¿A qué voy? Que probablemente estos decapitados, estos que se exhibían, que era el motivo central de los rituales del gobernante, que era el lugar donde se unificaba la sociedad, probablemente eran gente venida de otros lugares y en ocasiones incluso hasta
hechos prisioneros en guerra, tal y como cuentan los relieves escultóricos del edificio de las columnas. Entonces, claro, si son prisioneros de guerra, por poderosos o importantes que fueran en su momento, que por eso fueron tomados y decapitados en las ciudades enemigas, bueno, esto no los hace merecedores a ninguno de estos objetos. Estos objetos están relacionados con la clase política local y no necesariamente con los desdichados que sacrificaron en ocasión de esas ceremonias. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. Claro. Una de Raymond, quien nos pregunta si se han encontrado hachas y palmas en Yogualinchan. Silvio, usted me recordará, fue a finales de 2018 que hicimos una exposición en el Museo Amparo con objetos de la montaña de Puebla relacionados con el Tajín. Así es. Y hasta allá, 2018, finales de 2018, sí, hasta allá nos llevamos para mostrar una palma de Yogualichan. Entonces sí se han encontrado. Hay museos comunitarios en la Sierra Norte de Puebla que conservan este tipo de piezas que han aparecido eventualmente en campos de cultivo, en construcciones, en fin. Me refiero a construcciones modernas que ponen al descubierto una serie de elementos arqueológicos. Y sí, y esto por supuesto lleva, diría yo, de manera encubierta a la pregunta de qué tiene que ver Yogualichan con el Tajín. Y la respuesta, lo decía ya desde entonces, es absolutamente todo. Son ciudades que comparten el mismo modelo cultural y que además lo representan por las mismas vías. La misma arquitectura, la misma escultura, aunque queda ahí un problema y que una alumna mía de la Universidad Veracruzana pues debe estar sufriendo en tiempos de pandemia para resolverlo, que es en todas las excavaciones, que tampoco son tantísimas, pero en todas las excavaciones hechas en Yogualichan, tanto en tiempos del doctor Molina Feal como en tiempos de Omar Ruiz Gordillo, la cerámica es poca y la cerámica además es diferente a la de la costa del Golfo. Es decir, cuando uno observa la cerámica que aparece en el relleno de los edificios de Yogualichan, extrañamente no sigue las mismas pautas del desarrollo de la alfarería del Tajín. Lo que sí sucede en muchos otros lugares de la montaña de Puebla. Esto es un asunto que hay que discutir a profundidad, porque tiene que ver un poco con qué tan antiguo es Yogualichan, cuánto tiempo permaneció ocupado y sobre qué otra cosa se construyeron los edificios que hoy sirven para la visita turística. Entonces, Yogualichan parece que los edificios que estamos observando tienen un periodo corto de vigencia y están construidos sobre un contexto cultural que no es el de otros sitios de la Sierra Norte de Puebla y tampoco del Tajín. Pero bueno, de eso tiene también mucho que ver la cantidad de hachas, yugos y palmas que pueda haber en la región de Yogualichan, ¿no? Gracias, doctor. Finalmente, Alex Arias pregunta, ¿hasta dónde se extendió la influencia del Tajín hacia Centroamérica? Este es bien bonito. Hay que partir de que ciertamente para comienzos del Epiclásico, alrededor del año 900, 850, en el oriente de Mesoamérica no hay otra ciudad más importante que el Tajín. Hay muchas otras ciudades, pero por lo menos del río Nautla hacia el norte, todas están afiliadas al modelo cultural y a la esfera política del Tajín. Yo siempre he dicho que el gran éxito del Tajín es su enorme habilidad, incluso temprana, como gestor comercial a lo largo de la costa del Golfo. Y cada vez es más claro en los resultados de las excavaciones que hay un contacto directo entre
las tierras nucleares del Tajín, por llamarlas de este modo, del río Nautla al río Tuxpan, y la cuenca del Papaloapan. Por ejemplo, unas tumbas que hemos estado excavando recientemente, lamentablemente sin los cadáveres dentro, pero la ofrenda, por ejemplo, la cerámica que constituye la ofrenda, fundamentalmente cerámicas de la cuenca del Papaloapan, es decir, en el Tajín se tenían como muy valiosas esas cerámicas que se importaban desde la cuenca del Papaloapan, desde el centro de Veracruz, se tenían como muy valiosas y se dedicaban a los entierros. La cuenca del río Jamapa es el mismo caso. Hay cerámicas de sitios en la cuenca del Jamapa que son llevadas al Tajín y utilizadas en los entierros. Pareciera que la cuenca del Papaloapan es un cruce de caminos. Y digo un cruce de caminos porque hasta allá pueden llegar, digamos, los mercaderes del Tajín, hasta allá, digamos, entre comillas, y hasta ese mismo sitio, pero viniendo de la dirección contraria, pueden llegar los mercaderes que proceden de Tabasco, de Campeche y, ¿por qué no?, hasta de la península de Yucatán al norte, de la propia Chichén Itzá. Un dato que es muy interesante. El gran puerto comercial de Chichén lo han excavado Rafael Cobos, lo excavó antes Andrews, es Isla Cerritos, bueno, al norte de Tizimín. Bueno, la obsidiana que está llevando Chichén Itzá a través de los comerciantes de la costa del Golfo hasta su puerto marítimo en Isla Cerritos, viene de las minas de Zaragoza Oyameles. Las minas de Zaragoza Oyameles están a un tiro de piedra de Yogualichan, en la cuenca oriental, y es la misma obsidiana que utiliza el Tajín a lo largo de 4 siglos, por lo menos, en el período clásico. Uno se preguntará, ¿quién baja esa obsidiana? Pues la tiene que bajar el Tajín, porque es el gran sitio rector de esa zona. ¿Cómo la comercian? Pues la ponen en el Papaloapan, y en el Papaloapan, a trasmano, se la llevan hasta Isla Cerritos, y es ahí donde constituye un componente todavía más raro. Toda esta etapa que le han llamado Tolteca en Chichén Itzá, que diría yo, una etapa centro-mexicana, con los chacmoles, etcétera y demás. Bueno, esa es la etapa donde hay obsidiana de las minas que le cuento. Pero en cambio, cuando termina el clásico terminal en Chichén, se desploman los abastos de obsidiana de la Sierra Norte de Puebla. ¿Y qué es lo que está llegando? Obsidiana del Chayal en Guatemala. Es decir, cambia el sentido del comercio, que además es el mismo sentido que pudieron reconocer Grijalva, por ejemplo, al navegar sobre la costa del Caribe mexicano. Entonces, ahí el comercio es un factor muy importante y el Tajín es un factor dominante por lo menos hasta el año 900 en la costa del Golfo. Yo siempre he creído que el Tajín, independientemente de otros elementos, el fracaso de sus gobernantes, de sus últimos gobernantes, está directamente asociado con el cambio de patrones de circulación de las mercancías en la costa del Golfo. Y la intervención, digamos, Tula sería, no lo sé, pero de otros grupos poderosos que están privilegiando otras rutas comerciales para bajar a la costa del Golfo, ¿no? Muy rápidamente, pero más o menos así. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerle por esta maravillosa conferencia, siempre enriquecedora, siempre aprendemos cosas nuevas, siempre vemos nuevos detalles. Muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros, estas investigaciones, y queremos agradecer también a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Les recordamos que la conferencia se queda tanto en el canal de Facebook para que ustedes puedan compartirla o verla nuevamente, como en nuestra página web www.museoamparo.com, para que de igual forma en cualquier momento ustedes tengan acceso
a estas charlas. Y bueno, en nuestra página web también van a encontrar otras charlas, otras conferencias que el doctor Arturo Pascual ha impartido en el museo, ya sea con motivo de la exposición que comentó hace un momento, se presentó en el museo en el año 2018, o bien sobre algunos otros temas abordando las culturas del Golfo. Pues muchísimas gracias nuevamente para todos, muy buenas noches y doctor, si usted quisiera cerrar con alguna reflexión final, adelante. Muchísimas gracias, Silvia. No, simplemente dar las gracias por esta posibilidad de comunicarnos de esta manera. Durante muchísimos años fue oportunidad de visitar Puebla y de saludarlos a ustedes. Ahora tiene que ser por estos canales, pero realmente felicitarlos también por el esfuerzo y decirle que además tienen una colección que vale la pena seguir estudiando, como en el caso del caracol que platicamos hace unos días, y pues muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias y nos queda pendiente esa conferencia del caracol para que podamos abordar también nuevas líneas y nuevas perspectivas ante esta nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor, Muchas y gracias, Silvia, buenas que esté noches usted muy para bien y todos. gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo jueves en otra conferencia de el programa La Colección a Detalle.